llamar de consejo de administración, refiriéndonos a lo que en otros países como Panamá o Costa Rica se llama junta directiva. El nombre es lo de menos, es la máxima jerarquía, el órgano de mayor jerarquía, ¿no? El nombre es lo de menos porque en República Dominicana le llaman consejo de administración, en Panamá le llamamos junta directiva, en Perú le llamamos directorio. En, en Estados Unidos le llaman board. Entonces, cada país le llama como quiera, no importa el nombre, lo que importa es que es la máxima jerarquía, que representa a los accionistas. ¿Ok? El Consejo de Administración, bueno, nos vamos a referir con ese término durante esta presentación, representa a los accionistas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, este informe se publicó hace algunos días por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y se basó, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron lo que son las principales recomendaciones en los marcos de referencia de los principios de la OCDE, de los principios de gobierno corporativo del Comité Basilea, de las recomendaciones de IFC. O sea, tomaron un conjunto hicieron como un compilado de recomendaciones para buenas prácticas en gobierno corporativo y luego hicieron un estudio a 9 entidades, ¿no? Eh, Pienso yo que son las de mayor tamaño mm, eh, eh, en el sistema financiero de la República Dominicana. Hicieron un estudio en donde a través de cuestionarios les hacían preguntas acerca de cómo funcionaban, si tenían esta práctica, si tenían la otra práctica, ¿no? Algunas preguntas eran de selección múltiple, otras eran, digamos, de otra naturaleza, pero el resultado de ese estudio eh, fue reflejado en este informe que se llama Mejores Prácticas, Gobierno Corporativo, Consejo y Alta Gerencia, ¿no? Entonces vamos a comenzar a analizar. Bueno, estas son las entidades que fueron analizadas en este informe, que fueron estudiadas, ¿no? Eh, el Banco de Reservas o Banreservas, Banco Popular Dominicano, el Banco BHD, el Banco Santa Cruz, Citibank, Scotiabank. Y en Dominicana existe un tipo de entidad financiera que se llaman las asociaciones de ahorros y préstamos, ¿no? Y se consideró a tres, ¿no? Que me parece que son las de las tres más grandes, y no estoy mal informado, son las tres más grandes, ¿no? Pero hay muchísimas, ¿no? Son, por lo general, las asociaciones han comenzado como organizaciones eh, regionales o locales y después han ido creciendo y algunas ya son casi más grandes que algunos bancos, ¿no? Bueno, entonces son 9 entidades. Para lo que es el análisis del consejo y el estudio del consejo de administración, hay una que es una branch, o sea, que es una sucursal de un banco internacional. Entonces, obviamente, esa no entró ahí y para fines del análisis del consejo solamente fueron 8 entidades. Para el resto de preguntas fueron 9 entidades. ¿Ok? Bueno, entonces, el informe tiene 5 componentes, ¿no? Vamos a analizar dos, o pues los dos que son los que ocupa el mayor número de aspectos evaluados, ¿no? Esta es la sesión de hoy. Próxima vamos a analizar lo que falta. Entonces, primero, las expectativas sobre el gobierno corporativo, ¿no? O sea, eh, ¿qué se espera del gobierno corporativo por parte de los grupos de interés, sobre todo del regulador? Entonces, a ver, primero se les pregunta, ¿no? O sea, el primer punto es tratar de observar cuáles son las principales dificultades que han encontrado las entidades financieras, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos de dolor? ¿Ok? Bueno, dentro de esas dificultades se menciona una importante que es la dificultad que tienen las organizaciones para, porque hay una escasez de candidatos, ¿no?
O sea, cuando hablamos de candidatos nos referimos a los miembros del Consejo de Administración. Entonces, primero, lo que se dice, bueno, aquí hay una escasez, ¿no? Segundo, el proceso de incorporación no es tan sencillo porque es un proceso pues, que involucra, digamos, cierta complejidad de propuesta, nombramiento, propuesta, selección, nombramiento, inducción. O sea, ese proceso no es tan sencillo, ¿no? Y la superintendencia considera que eh, dentro de sus expectativas, primero, que las organizaciones a través de su consejo de administración, que es el órgano de mayor jerarquía, priorice las buenas prácticas del gobierno corporativo, o sea, que le ponga énfasis al gobierno corporativo, que fortalezca su gobernanza, ¿no? Que es un proceso de toma de decisión, a través de, uno, transparencia, dos, independencia. O sea, la independencia es muy importante porque uno de los principales retos es la existencia de los conflictos de interés. Entonces, ¿cómo combatimos eh, el, el riesgo inherente, el riesgo natural de que haya conflicto de interés en las organizaciones? Bueno, uno de ellos es la transparencia, siempre revelando, ¿no? En la medida de lo posible, lo que merezca ser revelado. Entonces, transparencia, la independencia facilita la toma de decisiones equilibradas y justas. También la formación, ¿no? Vamos a hablar porque hay un punto específico acerca de la formación y la capacitación para los consejeros. Y finalmente la mitigación de los conflictos de interés. Conflictos de interés no es que no deban existir. O sea, en mi opinión, creo que hay una creencia de que el conflicto de interés es algo inconveniente, que es algo malo, que es algo que no debería existir, que es algo que deberíamos eliminar, y no necesariamente porque eso es algo inherente. Lo que hay que hacer es gestionar el conflicto de interés, ¿ok? No eliminarlo. O sea, no, digamos, es un riesgo. Entonces, obviamente los riesgos en el mundo de los negocios van a existir. Problema no es, el asunto no es alejarnos de los riesgos, sino más bien gestionar los riesgos de las diversas formas, de las formas más eficaces y las formas más eficientes para gestionarlo. Entonces, cuando hablamos del conflicto de interés, a mí me gusta poner un ejemplo que se llama el problema de agencia. Es un conflicto de interés natural en las organizaciones, ¿no? Entre el gerente general y los accionistas, o la administración y los accionistas. Vamos a poner de ejemplo el gerente general. El gerente general obviamente quiere tener la mayor remuneración posible. Probablemente hay aquí varios gerentes generales en este foro. Si yo les pregunto, ¿ustedes quisieran tener una mejor remuneración? Me van a decir, sí, claro. Entonces, su interés es tener una mejor remuneración. Ahora, piensen como accionistas. Vamos, pónganse el sombrerito de los accionistas. El accionista va a decir, mi interés es tener los mayores dividendos posibles o la mayor ganancia posible, ¿no? Que la entidad tenga la mayor utilidad posible. Y obviamente la utilidad es mayor mientras los gastos son menores. Entonces, volviendo al ejemplo de la remuneración del gerente general, el gerente general quisiera que su remuneración sea la más alta posible, ¿no? Si le dices quieres ganar 100 o 150, te va a decir yo quisiera ganar 150. Ahora, desde el lado del accionista, el accionista va a decir, señores accionistas, ¿quisieran que el gerente general gane 150 o que gane 100? Y el accionista dirá, bueno, yo preferiría que gane 100, ¿no? Entonces, ese es un conflicto de interés. Uno quiere ganar 100, uno prefiere 100, otro prefiere 150. Ese es un conflicto de interés y eso es natural. Eso se gestiona, ¿ok? Eso se gestiona. Hay muchas formas de gestionar los conflictos de interés, eh, pero siempre va a existir. O sea, y esto no es solamente de la banca, esto pasa en cualquier negocio. Y este se llama el dilema del principal agente, que es un caso muy estudiado en economía, ¿no? Y los mejores economistas han hecho estudios precisamente sobre eso, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo se lo podemos aplicar al consejo. O sea, el consejo querrá tener
Los miembros del consejo querrán tener la mejor remuneración posible. Claro, ¿quién no quiere tener la mejor remuneración posible, los mejores honorarios posibles? Pero los accionistas quisieran que tengan, digamos, porque eso les representa un gasto, ¿no? Entonces quisieran que no sea la mayor posible, ¿no? Que estén bien remunerados, pero que no sea más de lo que está establecido. Entonces, bueno, eh, los conflictos de interés siempre van a existir, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Uno, minimizarlos, y una vez que están minimizados, gestionarlos a través de controles, a través de mecanismos de transparencia, a través de declaraciones, a través de los códigos de ética. Hay muchas formas, ¿no? De poder gestionar los conflictos de interés. Pero ese es un capítulo, eso da para una sesión especial. Entonces, este es el número uno, ¿no? Me parece que el informe tiene, creo que 46 elementos, ¿no? Vamos con el número dos, las responsabilidades del comité de gobierno corporativo. Pero antes de ir con eso, voy a mencionar los retos que estableció el informe de la Superintendencia de Bancos en este aspecto. Primero, mejorar la documentación interna. Segundo, la gestión de los cambios en el consejo, es decir, tanto las incorporaciones como los ceses, ¿no? O sea, eso tiene que estar de alguna manera protocolizado o sistematizado o preestablecido y que las reglas estén claras. Luego la independencia de los consejeros, un reto siguiente. Y finalmente el rol y la interacción de la auditoría interna, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las responsabilidades del Comité de Gobierno Corporativo. Entonces, el, el informe recomienda, y hay los marcos de referencia y los principios internacionales y los estándares sobre buenas prácticas recomiendan un comité de gobierno corporativo, el establecimiento de un comité de gobierno corporativo, así como existe un comité de riesgos, un comité de auditoría, un comité de cumplimiento. Entonces también se recomienda que exista un comité de gobierno corporativo. Este comité de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, debería ser el que impulse las mejores prácticas del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, y dentro de las recomendaciones que se establecen, que han sido tomadas también sobre la base de algunos estándares internacionales, están estas, ¿no? Este es un pantallazo que he tomado del informe dentro de los elementos a través de los cuales el comité de gobierno corporativo puede contribuir con mejores prácticas de la gobernanza. ¿Ok? Entonces, eh, el informe establece, para lograr un buen funcionamiento y obtener resultados esperados, se debe incluir las siguientes responsabilidades sin ser limitativas, dice. Sin ser limitativas. La evaluación. La evaluación al consejo, la evaluación a la gerencia, ¿no? O sea, porque la evaluación a quién se la vas a encargar, ¿ok? ¿Quién evalúa el consejo? O sea, en una organización tienes como una pirámide jerárquica, ¿no? Entonces, el jefe siempre evalúa al subordinado. Y al jefe lo evalúa el jefe, y al jefe el jefe lo evalúa el jefe, y así sucesivamente hasta que al final el consejo evalúa a la alta gerencia. Bueno, y la pregunta es quién evalúa el consejo. Entonces, esa evaluación, que es un elemento muy complejo y que es uno de los retos que presenta este informe también, esa evaluación del consejo tiene que estar gestionada por el Comité de Gobierno Corporativo. O sea, el Comité de Gobierno Corporativo tiene que encargarse, tiene que procurar que esa evaluación al consejo sea la mejor posible, ¿no? Dentro de lo complicado que es que tenga los menores riesgos posibles. ¿Ok? Bien. Entonces, y eso no es sencillo. Evaluar a un consejo de administración no es algo sencillo. Eso también es un tema para, para una sesión completa, Capolo. Bueno, luego los canales y los mecanismos de reportería, ¿no? Tanto en la calidad de lo que debe contener como la puntualidad, ¿no? O sea, la calidad debe tener varios niveles, un nivel de resumen ejecutivo, ¿no? Debe haber una agenda. Y debe haber también, eh,
pues de manera recomendable un acceso a información adicional, ¿no? Que tiene que entregarse puntualmente. Cuando decimos puntualmente es en la fecha que se estableció. Muchos de los comités o de las juntas directivas o consejos de administración que conozco entregan la información, porque a veces me ha tocado hacer algunas charlas y me dicen, me tienes que entregar la información 2 semanas antes, ¿no? Entonces, 2 semanas antes de la fecha de la presentación, pero ¿qué pasa? Que, digamos, en esas 2 semanas la Fed va a anunciar si cambia o no cambia la tasa de interés, va a salir los resultados de la inflación en Estados Unidos, muchas cosas que son importantes, ¿no? Entonces me dijeron 2 semanas antes, pero ¿por qué 2 semanas antes? No, una semana para que la revisemos nosotros, ¿no? Y otra semana para que la enviemos con una semana de anticipación. Entonces, y bueno, es así, pero la mayoría lo entrega con una semana de anticipación. Entonces, a eso se refiere, digamos, con la puntualidad, la puntualidad, los canales, ¿no? Y de eso se encarga el Comité de Gobierno Corporativo. Gestionar la comunicación con los accionistas, ¿no? Porque los accionistas no están en la organización. Entonces, esta comunicación tiene que ser muy proactiva. Algunos accionistas tocan la puerta y preguntan, ¿y cómo va esto? ¿Y cómo va lo otro? Entonces hay que darle respuesta, pero no solamente a los accionistas, sino también a los inversionistas en general, y ese es el punto F, eh, inversionistas o bonistas, ¿no? Todas las partes interesadas externas, ¿ok? Bueno, obviamente proteger los derechos de los accionistas y apoyar al Comité de Nombramientos y Remuneraciones, ¿no? Que es el Comité de Nombramientos y Remuneraciones, que eso, pues lo voy a comentar después, es el encargado, es el responsable eh, de todo el proceso de selección de los consejeros o los miembros del consejo y también de los comités, incluso la alta gerencia, ¿no? Entonces es como el área de recursos humanos para los niveles top, gerenciales y directivos, ¿ok? Eso es muy importante, por razones que vamos a comentar después. Y finalmente, velar que los principios y los códigos y las prácticas de gobierno corporativo se estén cumpliendo tal como deberían ser o como lo esperan las partes de interés. Muy bien. El punto aquí en el comité de gobierno corporativo es quién nombra al comité de gobierno corporativo. Bueno, eso no queda muy claro en el informe de la Superintendencia de Bancos, no queda muy claro, pero yo les voy a dar mi opinión. A mí me parece que eso lo tienen que nombrar los accionistas, no el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque porque es una forma de mitigar el riesgo de conflicto de interés. Entonces, si el Consejo de Administración nombra al Comité de Gobierno Corporativo, y el gobierno corporativo es el encargado de evaluar al que lo ha nombrado o de gestionar la evaluación al que lo ha nombrado, hay claramente un conflicto de interés, ¿no? Entonces, es como cuando yo les diga, ¿quién audita a el Consejo de Administración? ¿Quién audita? El auditor interno, pero el auditor interno es nombrado por el Consejo de Administración. Tiene que ser el auditor externo, ¿no? Eso es algo que yo lo he visto en muy pocas entidades, pero hay un conflicto de interés y eso no es malo, no es malo que exista el conflicto de interés. Lo malo es no gestionarlo adecuadamente, ¿ok? Obviamente hay un conflicto de interés, entonces, ¿qué hacemos con ese conflicto de interés? Lo gestionamos, le decimos al auditor interno, tú vas a ser los ojos, oídos y el cuerpo entero del Consejo de Administración que no está en el día a día y tú sí estás en el día a día, tú lo vas a representar. Entonces, si el auditor interno se debe al Consejo de Administración, mal haría el auditor interno en auditar al Consejo de Administración. ¿Ok? Bien, porque además es nombrado por el Consejo de Administración. Entonces, ¿quién audita al Consejo de Administración? El auditor externo. Bueno, por eso una de las recomendaciones que se da es
sobre todo para la evaluación y todas esas cosas, es la incorporación de o la contratación de consultores externos, porque tienden a ser más independientes, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿quién contrata a los consultores externos? El consejo, bueno, había un conflicto de interés, ¿no? Entonces, en mi opinión, esos son los puntos que hay que poner en tema de agenda de la reunión en la reunión de accionistas que se presenta o que se debate una vez al año, ¿no? O sea, la administración, la gerencia está todos los días. El consejo de administración está una vez al mes, a veces más, digamos mínimo una vez al mes. Pero los accionistas están una vez al año, en la reunión anual de accionistas. Entonces, dentro de los temas de agenda, debería estar la designación de los auditores externos, ¿no? No solamente para estados financieros, sino para asuntos puntuales como la auditoría del Consejo de Administración. Eh, y también, en mi opinión, ¿no? El nombramiento del Consejo o el Comité de Gobierno Corporativo, que debería venir desde los accionistas y los consultores externos encargados de hacer la evaluación al Consejo, ¿no? Porque si no, aparece este conflicto de interés y no es muy transparente. O sea, digamos, si yo me pongo el sombrerito de regulador, entonces yo diría, a ver, ¿quién está evaluando al Consejo de Administración? Ah, lo está evaluando una consultora externa. ¿Y quién ha contratado a esa consultora externa? El Consejo de Administración. Entonces, obviamente, ese es un conflicto de interés, ¿no? Y eso, lo más recomendable es que pueda mitigarse a través de la designación de esos consultores con una labor específica a través de los accionistas. Bien, siguiente punto, punto 3, responsabilidades. Responsabilidades ante la revelación de información falsa. O sea, dentro de lo que es información, hay tres condiciones que establece el informe que tiene que cumplir el Consejo de Administración, ¿no? Y también los comités. Y es que la información sea íntegra, o sea, que sea verdadera, que sea fidedigna. Segundo, que sea completa. O sea, no se puede decir una parte, el 80% y el 20% me lo guardo porque no me gustó. No, tiene que ser completa. Entonces tiene que ser veraz, íntegra, tiene que ser completa y tercero, tiene que ser oportuna, ¿no? ¿Por qué? Una de las cosas y bueno, hay casos en Latinoamérica, ¿no? De bancos que han tenido ciberataques y no han comunicado de ese ciberataque a el regulador en el momento adecuado, ¿no? Entonces, te voy a decir, porque yo he sido regulador, empito regulador, ¿no? Pequeña experiencia de regulador. Una de las cosas que más le molesta a un regulador es enterarse por otros y no por el regulado de que algo pasó, ¿no? Entonces eso genera desconfianza del regulador. Y el regulador va a estar tan molesto y tan nervioso, tan intranquilo con eso, que no te va a dejar trabajar. Entonces, si hay algo que sucede, ve y comunícalo al regulador, porque tarde o temprano se va a enterar. Y es mejor que se entere por ti a que se entere por un chisme, porque salió en el periódico o por alguna otra circunstancia. ¿Ok? Entonces, algunos han comunicado al regulador, pero después, demasiado tarde, cuando ya todo el mundo sabía que había un ciberataque. No, así no, así no funciona esto. Hay que hacer las comunicaciones de manera oportuna. Oportuna no significa que no se respete la confidencialidad. Tú puedes comunicar al regulador de manera oportuna dentro de los plazos, ¿no? Y quedarte tranquilo porque tienes un plan de trabajo, eh, porque de lo contrario vas a desatar la desconfianza. El regulador dirá, ah, no me comunicó de manera oportuna, me ocultó de manera intencional. ¿Qué otras cosas me estará ocultando? Ese es el pensamiento que va a tener el regulador, ¿no? Y eso va a ser tremendamente perjudicial para las organizaciones. Bien, entonces, eh, si las organizaciones no cumplen con dar esta información, con estos tres requisitos que hemos mencionado, uno, van a tener un daño económico, van a tener pérdida de clientes, van a tener probablemente sanciones y lo más importante es el daño a la reputación y la pérdida de confianza de varios grupos de interés, clientes,
del regulador, ¿no? De los bancos corresponsales o de quien sea, incluso de los accionistas, ¿no? Bueno, entonces esa información, eh, ahí se establece 5 elementos, 5 rubros de información que debería comunicarse, no solamente al regulador, sino en general. ¿Ok? Hay una responsabilidad de revelar información. Esa información debería ser, uno, sobre las finanzas, es decir, publicar los estados financieros. Recordemos que las entidades financieras captan dinero del público y se deben al público. Entonces, es una buena práctica publicar los estados financieros en su página web o donde sea. Sobre la gestión, ¿no? Si hay cambios en la gerencia, si hay, digamos, algún tipo de cambio en la infraestructura, lo que sea, de la gestión. Tercero, información sobre la sostenibilidad también. Hoy en día, las entidades están siendo encaminadas, ¿no? hacia procurar una mayor sostenibilidad. Y esto viene por los principios del Comité de Basilea, esto viene por las entidades multilaterales, que muchas están procurando y están premiando a las entidades que promueven la sostenibilidad. Y al revés también están de alguna manera penalizando a las que no le dan importancia. ¿Ok? Sobre la propiedad, el accionariado. Si hay cambios en el accionariado, hay que hacer una comunicación. ¿Cómo tiene que ser una comunicación? Veraz, completa y oportuna. Bien, y finalmente, sobre el gobierno, ¿no? O sea, los cambios que hay en la composición de la junta directiva, del consejo de administración, en la creación de nuevos comités, en fin, cualquier cambio en el esquema de gobierno, cambio en la gerencia general, lo que sea, eso hay que comunicar. Hay que comunicarlo de manera veraz, completa y oportuna. Bien, el cuarto elemento, ¿no? El cuarto elemento tiene que ver con las sanciones por declaraciones inexactas o falsas, ¿no? Bueno, eh, al ente supervisor, ¿ok? Entonces, el ente supervisor establece que deberían haber, ¿no? responsabilidades individuales, tanto responsabilidades individuales para los miembros, ¿no? O sea, la sanción puede que vaya para la entidad, pero va para los miembros. ¿Por qué? Porque los miembros individualmente tienen que presentar información. Su declaración, por ejemplo, de conflicto de interés, un listado de las propiedades que tiene, ¿no? Es decir, sobre sus tenencias de activos financieros. Toda esa información tiene que ser presentada a la entidad y al regulador. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una inexactitud o puede haber una falsedad, puede haber una omisión, ¿no? O incluso puede haber una equivocación. Y eso implica 2 tipos de sanciones, ¿no? Esas sanciones pueden ser monetarias, ¿ok? Multas, penalidades, y también administrativas para el miembro del consejo. No necesariamente para la entidad, puede que para la entidad también, pero para la persona natural, para la persona física, van esos 2 tipos de sanciones. Sanciones económicas y sanciones administrativas. Bueno, la formación académica de los miembros del Consejo de la Alta Gerencia. Digamos, se hizo un cuestionario, se hizo un estudio sobre la formación académica. Me pareció muy interesante. Sin embargo, yo tengo mi punto de vista y se los voy a compartir. Eh, la formación académica puede ser importante, pero yo no le doy tanto peso a eso. Yo no daría tanto peso a la formación académica, ¿no? O sea, si tienes 3 maestrías, 2 doctorados, no me importa mucho. Eh, yo pienso lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que yo he aprendido en mi vida profesional? Los títulos son importantes
Y las calificaciones académicas son importantes. Yo le digo a mis hijos, mira, estudien en la universidad, saquen buenas notas, porque eso te va a servir para tu primer trabajo. Cuando tú salgas al mercado laboral, para tu primer trabajo, ahí te va a servir las notas que sacaste. Nada más. No te va a servir para en el mundo laboral, ¿no? Si quieres estudiar un posgrado, bueno, de repente te va a servir, pero en el mundo laboral, las buenas notas te van a servir en el primer trabajo. Para el segundo trabajo, lo que te va a servir es lo que hiciste en el primer trabajo. Si no duraste nada, si no tienes una buena referencia al primer trabajo, entonces en el segundo trabajo no te van a tomar, por más que tengas las mejores notas académicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en el mundo profesional, no importa si estudiaste 5 maestrías o si sacaste de summa cum laude o si fuiste el mejor alumno de la clase. Lo que importa es qué es lo que hiciste en la vida profesional. ¿Qué hiciste en tu trabajo anterior? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Cuáles fueron tus aportes? ¿No? Entonces, eso mismo, cuando nosotros lo llevamos aquí, pues, la verdad que, a ver, si yo tuviera que evaluar a un consejo, yo no lo evaluaría por cuántos doctorados tiene, ¿no? Ni tampoco la gerencia, ¿no? Yo lo evaluaría por lo que hizo anteriormente, anteriormente en esa entidad y en otras entidades. Para mí esa es la parte más valiosa, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que arroja el estudio? Bueno, el estudio arroja que a nivel de consejo, aquí están las entidades. Recuerden que son solamente 8, porque hay una que no tiene consejo local debido a que es una branch, es una sucursal, ¿ok? De un banco internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay dos entidades que tienen doctores, ¿no? Una tiene el 12,5% de doctores y de los miembros del comité son doctores o tienen doctorado y hay otra que tiene el 8%, ¿no? Bueno, eh, todas tienen maestría, gran parte tiene la mitad, por lo menos la mitad de los miembros del consejo con maestría, ¿no? Eh, y esa es la composición, ¿no? Hay algunas que tienen hasta grado un 60% y el 40% con maestría. Otras que son un poco más plurales, como la entidad número 2 que tiene 14% con grado, 14% tiene eh, un grado en derecho, debe ser, y el otro 14% es bachiller y el 57% tiene maestría, ¿no? Bueno, entonces, ese es a nivel de los miembros del consejo, pero también se analizó a nivel de la alta gerencia, ¿no? A nivel de los... Para mí, alta gerencia es el gerente general y los que le reportan, ¿no? Entonces, estos fueron los resultados. Todos tienen maestría. Todos tienen al menos un porcentaje que tiene maestría. Hay 3 entidades en donde todos los miembros de la alta gerencia, que son la entidad 2, la entidad 5 y la entidad 9, ¿no? Seguramente hay una política, ¿no? No puede ser vicepresidente si no tienes una maestría, probablemente, aunque no puedo estar seguro. Pero en todos los casos se presenta niveles de maestría. En algún caso hay un 20% solamente que tiene nivel de maestría a nivel de la alta gerencia. En otro caso un 40%, pero lo que vamos a encontrar es que es preponderantemente si sacamos un promedio, ¿no? Vamos a encontrar que probablemente el 60 o 70% de toda la alta gerencia de estos bancos tiene al menos una maestría. Bien, entonces, y el último elemento, para terminar con la póliza de seguro para terminar con las expectativas sobre el gobierno corporativo, vamos a hablar de la póliza de seguro de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si ustedes son banqueros lo van a entender perfectamente. Muchas veces se reciben denuncias
o demandas judiciales por razones que no tienen sentido, ¿no? Que resulta que a alguien pues que no pagó su crédito bancario le ejecutaron la garantía, ¿no? Y ese que le ejecutaron la garantía presentó una demanda y incluyó ahí al vicepresidente de créditos y entonces salió esa demanda, ¿no? Bueno, entonces, eh, y a veces incluyen a los consejeros, los miembros del Consejo de Administración. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente eh, las personas en teoría pueden demandar por lo que sea quien sea. El tema es si el juez va a aceptar esa demanda y si eso va a tener éxito, ¿no? Eso, pues no lo podemos saber. Pero lo cierto es que los miembros del consejo y los miembros de la alta gerencia están expuestos a este tipo de demandas. Están expuestos. Es una realidad. Entonces, y esa exposición, ¿no? Hace que eh, que haya cierta resistencia o que sea cierto obstáculo para que algunos acepten ser miembros del consejo o acepten, digamos, cargos de alta jerarquía, ¿no? Sobre todo miembros del consejo. Entonces, ¿qué es lo que propone este esquema de buenas prácticas que está en varios marcos de referencia? Bueno, pongámosle una póliza de seguro de responsabilidad civil, ¿no? Porque normalmente las demandas vienen por el lado civil. ¿Ok? Entonces, pongámosle una póliza de responsabilidad civil para que así las personas no sientan que pueden ser demandadas por lo que sea, porque así como hay locos que demandan por lo que sea, bien hay jueces que a veces no deciden correctamente, ¿no? Entonces, ese temor se aminora, se mitiga a través de las pólizas de seguro de responsabilidad civil. Ese básicamente es el enfoque, ¿no? Eliminemos ese obstáculo eh, que representa el temor de los especialistas, de los expertos, a asumir responsabilidades que pueden tener unos colaterales indeseados, ¿no? Muy bien. Entonces, el segundo punto, el segundo componente del informe es el que se refiere al Consejo de Administración, y es el más largo, es el más importante, y hasta aquí vamos a llegar, digamos, vamos a avanzar un poco y bueno, después vamos a dejar la segunda parte para la siguiente sesión. Bien, entonces, bien. Este segundo bloque, este segundo módulo, lo divide el informe en cinco partes. Estructura, funciones, desempeño, reuniones, información. Referido siempre al consejo. Estructura del consejo, funciones del consejo, desempeño del consejo, reuniones del consejo, información para el consejo. Vamos una por una. La estructura, la composición del consejo, ¿no? Entonces, eh, la composición debe reflejar personas que estén en plena capacidad de tomar las decisiones más importantes de la organización. ¿Ok? ¿Cuántos miembros del consejo son? Miren, l- hay consejos que van desde 7 miembros hasta 15 miembros, ¿no? Hasta 15 miembros, ¿ah? Entonces, eh, yo pienso, ahora mi punto de vista, yo pienso que los miembros del consejo no pueden ser muchos. O sea, si aquí hay un presidente de banco o el dueño de un banco y me pregunta, yo le diría, mira, yo te recomiendo que sean 6 o máximo 7 para que sea impar y bueno, ¿no? Con 6 también se puede, no hay problema con el número par porque siempre hay una cláusula o una condición de voto dirimente, pero yo te diría 6 o 7. No se puede gobernar con 15. Necesitas micrófono, ¿no? O sea, eh, si tú tienes 15 sentados en una mesa, el problema que vas a tener ahí es que como hay muchos temas, ¿no? Entonces no todos van a poder aportar, ¿no? Y vas a tener un grupo que no va a decir nada, ¿no? Eh, y el otro problema que vamos a tener si son 15 es que si hay muchas intervenciones el tema se dilata, ¿no? Entonces, pero ese número ha ido creciendo
para mí, entre 5 y 7. Ese es el número perfecto. Y los sentaría en una mesa redonda. No en esas mesas largas que parecen mesas de, digamos, las mesas rectangulares, ¿no? Son demasiado. O sea, el consejo tiene que ser, en mi opinión, formal, pero también tiene que ser muy funcional, ¿no? O sea, yo como miembro de consejo, yo tengo que tener la libertad, la confianza de poder decir, mira, que no me parece, ¿no? Y eso se hace más difícil cuando tú tienes al, al consejero o al presidente del consejo sentado, ¿no? En, en un lado de esa mesa rectangular como si fuera un rey. Se hace más difícil, ¿no? Entonces, si va a ser rey, pues que por lo menos sea el rey Arturo, ¿no? Una mesa redonda. Entonces, tiene que haber ese grado de confianza que tiene que haber en un consejo, se consigue con 5 o 7 personas. Ese grado de interacción, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, cada entidad tiene su propia característica, su naturaleza, y bueno, ahí les compartí mi opinión. En el informe no he encontrado un establecimiento de cuántas personas deben integrar, ¿no? Digamos, el consejo. No, no dice eso, no da esa referencia en el informe. Me parece bien que no se diga. ¿Por qué? Porque o sea, hay entidades que tienen naturaleza distinta, ¿no? Hay entidades que son representativas, que tiene que haber el representante por ejemplo, en cooperativas o en asociaciones, tiene el representante de los trabajadores, el representante de los que, o sea, entonces, no siempre se puede tener un número eh, compacto. Bueno, pero entonces ese es el primer punto aquí, el número. Y el segundo punto que ustedes observan ahí es cuántos son independientes, ¿no? Entonces, las principales recomendaciones del Comité Basilea, por ejemplo, hay una recomendación del Comité Basilea de los principios de gobierno corporativo que establece que por lo menos la mitad tiene que ser independiente, por lo menos la mitad, porque eso permite que las decisiones sean equilibradas y relativamente objetivas, ¿ok? Permite que sean más responsables con el medio ambiente, ¿no? Y que de repente no estén tan sesgadas a el dividendo que está buscando el accionista. Entonces, por ejemplo, eso es solamente para mencionar un ejemplo, pero la recomendación es que más de la mitad sea independiente. Bueno, entonces aquí hay organizaciones en donde se consigue que más de la mitad sea independiente y hay organizaciones en que eso no se consigue, ¿no? O sea, eso sí lo establece el informe. Hace la observación que hay algunas entidades en donde los miembros independientes no alcanzan a ser por lo menos el 50%. Y lo deja como una observación y como un reto, un desafío. ¿Ok? Bien, luego el presidente del consejo. Entonces, el presidente del consejo, lo primero que dice, y yo estoy completamente de acuerdo, lo que dice, que el presidente del consejo no puede ser el presidente ejecutivo. Pero el mismo informe reconoce. O sea, a ver, el informe dice que no debería, no es recomendable que el presidente del consejo sea el presidente ejecutivo. Pero el mismo informe reconoce que eso está permitido en la normativa. Porque la normativa de gobierno corporativo para los bancos en República Dominicana sí permite la existencia de lo que se llama directores internos, que es algo en lo que yo estoy completamente de desacuerdo. Tú no puedes tener directores internos, entendido como directores internos, a aquellos directores que forman parte de la administración. Eso se le llama directores internos. Eso está permitido. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el consejo tiene que evaluar a la administración. Entonces tú no puedes tener miembros de la administración formando el consejo, que son los que evalúan a la administración. Hay un clarísimo conflicto de interés no mitigado ahí. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, la normativa en República Dominicana, que probablemente lo van a cambiar, establece que eso es posible. ¿Ok? Entonces, y en ese contexto, el presidente ejecutivo, que digamos es el gerente general, puede llegar a ser el presidente del consejo, ¿no? Entonces, el informe dice, eso no debería.
Eso no es recomendable, eso no es bueno. Claro, pues sí, representa un conflicto de interés. O sea, ¿por qué? Porque él va a dirigir el consejo que va a evaluar a la administración donde él es el jefe. Es el jefe del evaluador que va a evaluar al evaluado donde él es el jefe del evaluado. Entonces, ¿cómo puede ser? Eh, Eso es lo primero, ¿no? O sea, no debería ser el presidente del consejo, no debería ser el presidente ejecutivo, algunos le llaman vicepresidente ejecutivo, otros le llaman gerente general, otros le llaman administrador general, como quieras, ya director general, como quieras llamar, ¿ok? Establece el informe que eso genera concentración de poder, conflictos de interés y va en contra de la rendición de cuentas. Muy bien. Entonces, eh, y voy a retroceder en la composición del consejo solamente para decirles que el consejo debe ser independiente, en mi opinión, independiente, ¿no? Pero como yo entiendo los principios de la OSD, la independencia de los miembros del consejo es la independencia de la administración, no es la independencia completa, sino la independencia de la administración. Es decir, no pueden haber directores internos. 100% tienen que ser independientes de la administración. Eso sí o sí, ¿no? Si eso no se está dando, entonces hay una gran falla del gobierno corporativo, que no solamente es el conflicto de interés, es el mensaje que se le da a todos los grupos de interés, ¿no? Es el mensaje que se le da a los trabajadores, a los colaboradores, en donde se les dice, mira, no me importa mucho ese conflicto de interés. No me importa mucho gestionar ese conflicto de interés. Ese es el mensaje que se les da. Entonces, ¿cómo después yo le puedo pedir, mira, es que tu rendición de cuentas es importante, es que los comités de la administración son importantes? O sea, ¿cómo yo le puedo exigir a la administración si desde arriba le estoy dando un mal ejemplo? ¿No? Le estoy diciendo, mira, la administración también puede ser parte del consejo. No, el consejo no puede ser parte de la administración no puede ser parte del consejo. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias y nos veremos el próximo viernes con la segunda parte.